Muy buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Eh, Vamos a ver en este video la guía de trabajo autónomo en el caso de Cívica. Ya anteriormente hicimos el video de la número 7 en estudios sociales. Vamos a hablar algunas consideraciones importantes, algunos elementos o conceptos centrales en cuanto a la misma. Nada más hablarles, bueno, que en esta tenemos que el tema es el de el fortalecimiento, participación representativa y participativa. Voy a compartirles la presentación. Muy bien. En este caso tenemos lo siguiente, bueno, trabajemos para fortalecer la democracia representativa y participativa. Tenemos lo siguiente, bueno, primeramente conocer ciertos conceptos centrales. Primero, que es un ciudadano, que es una persona que tiene derechos. La Contraloría, que la Contraloría General de la República, ¿verdad? Es una institución la cual controla, valga la redundancia, la función pública. Hay un control político que normalmente tiene que ser un control político horizontal, o sea, que no debe darse, digamos, abusos de poder. Vertical es cuando más bien eh, se da eh, se da una política vertical, o sea, de que la ciudadanía cuenta para exigir, monitorear y vigilar las instituciones democráticas. La Defensoría de los Habitantes, que es una institución muy importante, ¿verdad? Es una institución que tutela los derechos de todos los ciudadanos en Costa Rica. Democracia, que esto lo vamos a hablar un poco más adelante el próximo año, pero también este se menciona un poco que la democracia es aquel sistema político en el cual existen derechos y deberes para la persona. Por ejemplo, derecho al voto, derecho a tener un nombre. Esas son cuestiones que se dan en la democracia. También existe la democracia participativa o directa. Democracia participativa es cuando usted puede escoger directamente a la persona por la cual usted quiere votar o la cual usted quiere que quiere elegir. La representativa, eso más bien es, en este caso, perdón, eso sería más bien la representativa. La participativa se refiere cuando más bien la persona ejerce su acción directa sobre alguna institución o participa directamente en alguna institución. Entonces, esa es la diferencia entre participativa y representativa. Representativa más bien es cuando usted vota por alguien para ejercer su voto y que esa persona represente su ideal. El participativo es más bien cuando usted lo hace de una forma directa. La dictadura es una forma de gobierno distinta a la democracia, es una forma de gobierno en la cual se dan abusos de poder. La división de poderes, que eso ya lo hemos hablado un poco anteriormente, es una idea de Montesquieu. Montesquieu, la idea de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por último, la participación ciudadana, ¿verdad? El hecho de que se busca que las personas participen políticamente. En el caso de las formas de gobierno, esto se va a hablar más detalladamente el próximo año, ya en décimo, en cívica, y es los diferentes regímenes políticos que existen. Por ejemplo, dentro de los regímenes democráticos existen los unitarios, por ahí existen los republicanos, los federales, etc. También existen formas de gobierno socialistas, islámicas y monárquicas. Existen las monarquías constitucionales y también hay monarquías parlamentarias. Entonces, esas son cuestiones que se va a hablar, pero para hasta el próximo año. Ahí ustedes van a poder leer un poquito relacionados a ellas, en qué forma se da, es principalmente como para ir adelantando un poco sobre estos temas. La islámica, que como ustedes sabrán, la ejerce, digamos, una figura política, está basado en el Islam, basado en el Corán. En el caso de las monarquías, que normalmente la monarquía es una forma de gobierno en la cual existe un rey. Normalmente existen tres tipos: la absoluta, la constitucional y parlamentaria, que la absoluta es cuando es completa. La constitucional, hay una constitución y un presidente, y parlamentaria, como en el caso de Inglaterra, está el rey, pero también hay un parlamento. Repúblicas federales, que hoy en día existen. Ejemplo, esto es México, Estados Unidos, Brasil. Eso normalmente, las repúblicas federales son para países muy grandes, muy extensos. Ahora bien, para ir directamente a la parte de la práctica, bueno, tenemos lo siguiente, tenemos los regímenes que hay y ejemplos de países donde se desarrolla. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, un gobierno socialista, de acuerdo a los ejemplos que ustedes pudieron ver arriba. Vietnam, por ejemplo, en el caso todavía hoy en día de Cuba, vean que ahí venían características de su organización, entonces por lo menos mencionar dos características de cada una de estas. En el caso de monárquica, monárquica es específicamente para el de la monarquía, digamos, el de la monarquía completa. O si ustedes quieren, pueden agregarle aquí a la par
constitucional o monarquía parlamentaria y le pueden agregar las características que ustedes ocupan. Aparte de eso, aquí en esta parte se va a completar nada más con un número, dependiendo de cuál sería, ¿verdad? Si es un presidencialismo existe un presidente, parlamentarismo, que cuando existe una forma de gobierno parlamentaria, monárquicas, ¿verdad? Que ahí tienen que ver nada más entender que si es de monarquía general, si es de monarquía constitucional o monarquía parlamentaria, islámicos, que normalmente se refiere a formas de gobierno en la cual se habla de Islam, Corán, socialistas, que se busca, digamos, la socialización de las cosas, federal, que ya hablamos de algunos ejemplos, México, Estados Unidos, son para países muy extensos, ¿ok? Por ejemplo, por mencionarles algo, predominio un único partido. Esto, si de acuerdo a lo que pudimos leer arriba, eso normalmente se dan en gobiernos de forma socialista. Ejemplo de esto es el caso de Cuba, donde solamente existe un tipo de partido político, ¿verdad? Ok, la sumisión a los líderes es un atributo, o sea, digamos, por ejemplo, las personas hacen lo que, por ejemplo, el líder les está diciendo. Este puede ser en el caso de una monarquía, ese es un ejemplo, ¿verdad? El pueblo elige al parlamento, y cuando dice parlamento, parlamentarismo, ¿verdad? Entonces nada más es poner el número, es solamente poner el número. En el caso de el presidente tiene la potestad de nombrar los miembros que lo acompañan en el ejecutivo. Bueno, eso normalmente hablamos de presidencialista, ¿verdad? Que hasta la misma palabra lo está diciendo. Entonces, en este caso, nada más para que sepan entonces que tenemos la información, ¿verdad? General de qué sería cada cosa. Y en el caso de las actividades serían solamente estas dos, ¿verdad? La de las formas de gobierno que existen, los ejemplos y mencionar dos características. Y por último, aquí nada más colocar el número. Eso sería todo en este caso. Chicos, un placer y si tienen alguna duda con respecto a la misma, con mucho gusto. Hasta luego, que tengan bonito día.